Hola jóvenes, muy buena tarde, bienvenidos al módulo número 14, el universo natural. Eh, Permítanme presentarme, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo número 14. Y en esta semana, primordialmente, vamos a estar viendo las actividades integradoras número 1 y la actividad integradora número 2. Luis Antonio, María, un gusto el que se hayan conectado el día de hoy. De acuerdo a la sesión que tuvieron ayer con su asesor de la didáctica disciplinar, ¿tienen alguna duda particular respecto de nuestras actividades de esta semana? Ivonne, bienvenida. Si no tienen alguna duda, jóvenes, vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Antes que nada, jóvenes, también agradezco su comprensión, debido en este momento me encuentro eh, de viaje. Regreso a la ciudad donde radico y por necesidades ahorita estoy dando esta sesión desde el aeropuerto de la Ciudad de México, así es que les mando muchos saludos desde aquí. Así es que perdonen si se escucha un poco el ruido del ambiente, pero no encontré algún otro lugar para poder dar mejor esta sesión. Todas las siguientes sesiones van a ser con una mejor calidad de audio, eso sí se los aseguro, pero lo que importa es la calidad de las respuestas a las incógnitas que ustedes puedan tener respecto de esta semana. Ahora bien, entonces, vamos a establecer algunas de las reglas de comunicación, tanto para esta sesión síncrona que estamos presentando el día de hoy. Es importante, si tienen cualquier duda, pueden escribirlo por el chat de esta plataforma Zoom, o bien pueden tomar el audio directamente para poder escribir cualquier duda o cualquier comentario respecto de la presentación. En cualquier momento ustedes pueden interrumpirla, pueden tomar directamente el audio sin problema alguno. Lo importante, jóvenes, es que sigamos las reglas de comunicación virtual, tanto en esta sesión como en el video que estoy generando y que voy a subir a la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan revisar con más calma, y también aquellos que no pueden integrarse en esta semana a esta sesión y a esta hora, lo puedan observar en casa en el momento en el que tengan tiempo. En la plataforma de YouTube, cuando suba el video, les voy a compartir la liga en el espacio que ahora tenemos para planear nuestras sesiones, y también para las ligas donde les voy a compartir este video. Se va a subir a YouTube. Por favor, cualquier duda que se llegue a presentar, escríbanla en la sección de comentarios. Ahí, de ser necesario, escriban el minuto y precisando incluso el segundo, para que pueda atender mejor a las dudas que se puedan estar presentando cuando revisen el video. Algo muy importante, los invito a participar. Ahora tienen ustedes un nuevo espacio en el cual pueden seleccionar el horario en el que sea más cómodo para tomar nuestras sesiones. Toda la semana va a estar abierto ese formulario para que ustedes decidan el horario y así retomarlo las siguientes semanas. En la plataforma de YouTube también recuerden seguir las normas de comunicación virtual. ¿Qué aprendizajes esperados tenemos para esta semana? Es importante que vamos a argumentar la diferencia de esos modelos atómicos, su estructura y el funcionamiento como parte de los compuestos químicos. Vamos a comprender la importancia de identificar las propiedades de los compuestos y lo vamos a relacionar con el uso que nosotros le damos en nuestro ámbito cotidiano. Es muy importante, y en esta semana nosotros vamos a conocer la ley de la conservación de la materia, y sobre todo vamos a ejemplificarla para demostrar la comprensión y teniendo más conocimiento y fundamentos acerca de lo que son los compuestos químicos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14? Es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, y esto nos va a permitir
comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Ahora, si todavía no se presenta ninguna duda, y de verdad en cualquier momento ustedes tomen el audio y lo pueden realizar o por medio de nuestro chat, vamos a iniciar con lo que es nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. Recordando que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento y las características de los átomos les permiten combinarse y formar sustancias más complejas. A esto más adelante lo vamos a conocer como enlace químico y vamos a comprender que existen 3 tipos de enlaces químicos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Vamos a utilizar los conocimientos que nosotros aprendimos acerca del átomo y acerca de esos modelos atómicos para reflexionar cómo influyen para establecer enlaces y, lo más importante, lo que son las reacciones químicas. Oscar, buena tarde, qué bueno que nos acompaña. Para nuestra actividad integradora número 1, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de reacción y de ecuación química, y vamos a comprender la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Muy importante para nuestra actividad integradora número 1. Vamos a entregar nosotros un video. En ese video nosotros vamos a elaborar 4 modelos atómicos y vamos a explicar las características de cada uno de esos modelos, así como las diferencias que presentan entre ellos mismos. Estos modelos atómicos nosotros los vamos a tener que dibujar, eso es bastante importante. Y además vamos a explicar cómo es que los átomos forman enlaces. Para ello, jóvenes, nosotros podemos utilizar para dibujar los 4 modelos atómicos. ¿Y cuáles van a ser? El modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Dalton, el de Rutherford y el de Niels Bohr. ¿Son los únicos modelos atómicos que existen? No, no son los únicos, pero son los más representativos a lo largo de la historia del átomo, por supuesto. Para ello, nosotros vamos a dibujar estos 4 modelos atómicos, ya sea con una aplicación como Paint, podemos utilizar PowerPoint. Si ustedes conocen alguna herramienta de dibujo, claro que la pueden utilizar. Aquí solamente les damos un esbozo de las herramientas que ustedes pueden utilizar. Si ustedes conocen una mejor herramienta o que se les facilite, adelante. Con otros de sus compañeros me han dicho, ¿sabe qué? Yo preferiría hacer los dibujos. ¿Se puede? Se puede. Pero tomen una fotografía o escaneenlos y es lo que van a presentar en su video. Es muy importante. Ustedes van a realizar un video y lo más importante de este video no es que ustedes salgan en pantalla, sino que sea explicado con su viva voz. Eso es lo más importante de ello y que ustedes realicen sus dibujos de estos modelos atómicos. Pueden, para elaborar estos modelos, pueden ustedes verificar las ligas que aparecen dentro de esta actividad para que tengan una idea de estos modelos atómicos sumado a las herramientas que se les están proporcionando para nuestra unidad número 1. Nosotros vamos a iniciar esa presentación mencionando nuestro nombre y nuestro grupo. Después vamos a presentar cada uno de esos 4 modelos atómicos que nosotros dibujamos y los vamos a explicar. Además, vamos a explicar la diferencia entre estos 4 modelos atómicos. También nosotros vamos a explicar la relación que hay entre una reacción y una ecuación química respecto de los modelos atómicos y cómo es que los átomos están formando enlaces. Una vez que nosotros tengamos listo nuestro video, vamos a cargarlo nosotros en la nube, ya sea en Dropbox o en Drive, y a la plataforma vamos a subir un documento donde vamos a colocar la liga. Muy importante para esto, verifiquen que la liga me lleve al video y que una vez que yo accese a esta liga, que tenga todos los permisos adecuados para que yo pueda revisar su actividad. El documento que ustedes van a subir con la liga de su actividad va a tener la siguiente nomenclatura: sus apellidos, guión bajo, su nombre,
y la clave de esta actividad, que es M14S1AI1. Ahora bien, otra duda muy puntual que casi siempre se presenta: ¿cómo voy a realizar el video? El video lo podemos realizar de diferentes formas. Si nosotros tenemos PowerPoint y aquí tenemos la aplicación de grabar pantalla, con eso nosotros ya prácticamente solucionamos nuestro problema. Nosotros hacemos nuestra presentación, damos clic en la aplicación de grabar pantalla mientras nosotros realizamos el video de nuestra presentación. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo una versión de PowerPoint donde no tengo esta aplicación? Si yo tengo la opción de incluir audio y de grabar audio, jóvenes, ustedes pueden hacer dentro de su presentación pueden incluir el audio. Recuerden, cubriendo todos estos rubros, iniciando con presentando su nombre, su grupo y la actividad, y después cada uno de los modelos atómicos, la diferencia entre ellos y la explicación entre reacción y ecuación química. Norma, qué bueno que se está integrando a nuestra primera sesión. Jóvenes, para los que se integraron un poquito más tarde, si tienen alguna duda puntual, no duden en tomar el audio o escribir por medio de nuestro chat. Ok, pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo entonces una aplicación en PowerPoint que no tengo cómo incluir audio y menos hacer una grabación de pantalla? Bueno, en mi computadora yo puedo descargar una aplicación gratuita como QuickTime Player, como Fraps, como Kazam, Open Broadcaster o alguna otra aplicación que me permita grabar mi pantalla mientras yo realizo mi presentación. Y claro que tiene que grabarse con el audio mientras ustedes realizan su presentación. ¿Qué es lo que pasa si tampoco cuento con una aplicación gratuita que me permita hacer una grabación desde mi pantalla en mi computadora? Bien, yo puedo hacer la grabación de pantalla desde mi celular. En primera, puedo yo reproducir la presentación en mi celular mientras la voy explicando y voy haciendo esa grabación de pantalla. Una vez que tenga el video, lo subo a la nube. La liga de esa nube con todos los permisos para que yo pueda revisarlo es el que colocan en su documento y ya lo suben a la plataforma. ¿Qué es lo que pasa si no tengo ni PowerPoint, mi celular no tiene espacio para poder grabar el video y no tengo una aplicación, por ejemplo, en mi computadora? Ya de últimas, jóvenes, y les vuelvo a repetir, lo más importante de esta actividad es que es explicada con su voz. No es necesario que ustedes salgan dentro de este video. Pueden ustedes grabar directamente la pantalla de su computadora mientras van realizando la presentación, y de esta forma ustedes pueden generar el video, ya sea que estén grabando con una cámara o con un celular, y una vez que tengan su archivo, ese es el que suben a la nube y bien, ya generan la liga para podérmela compartir. Tenemos diferentes maneras de cómo nosotros podemos solucionar estos inconvenientes que se nos pueden dar para esta actividad. Lo importante es que sea explicado con nuestra propia voz, que nosotros hagamos los dibujos, los 4 modelos atómicos que nos están pidiendo y que los expliquemos de una forma clara. Ahora bien, ¿cuáles son esos 4 modelos atómicos? Pues vamos a iniciar con el modelo atómico de Dalton. Y Dalton, ¿qué nos decía? Dalton trabajaba con muchos metales y particularmente con el cobre. Y Dalton recuperó el concepto de átomo de Demócrito de Agrigento, muchos o cientos de años antes de Cristo. Demócrito de Agrigento, él mencionó o él creía que todo lo que nosotros veíamos estaba compuesto por pequeñas diminutas partículas. A ellas les llamó átomos. Este conocimiento se perdió hasta que John Dalton nuevamente retoma este concepto y él visualiza a los átomos como pequeñas esferas sólidas, eléctricamente neutras, y que existen diversos tipos de átomos que conforman cada uno de los diferentes elementos que se conocían a principios de 1800. Este concepto no fue bien adoptado, todavía no se conocía más acerca del átomo, y a finales de 1800 llega un químico
John Thomson, él estaba trabajando con unos tubos de rayos catódicos y se dio cuenta de que el átomo, en el átomo existían otras partículas más pequeñas. De hecho, él determinó que existían tanto partículas negativas como positivas, pero él creía que todas coexistían dentro de una pequeña esfera en igual cantidad tanto de partículas positivas como de partículas negativas, y que esto le daba una carga eléctrica neutra al átomo. A este modelo se le conoció como el budín de pasas, debido a que todas las cargas estaban embebidas dentro de este átomo esférico. Posteriormente, llegó un científico llamado Rutherford y él hizo experimentos muy importantes. Él bombardeó con partículas de alta energía una placa de oro y se dio cuenta de que estas partículas traspasaban la placa de oro. Con ello se dio cuenta de que el mayor espacio que conforma un átomo es espacio vacío. Se dio cuenta de que existe un núcleo atómico. En ese núcleo atómico coexistían las cargas positivas llamadas protones, y que fuera de este núcleo existían unas partículas con carga negativa que giraban alrededor del núcleo en algo a lo que él le llamó nube electrónica. Esto, el modelo atómico de Thomson, fue basado en experimentos también de otros científicos. Esto vino a revolucionar mucho ese modelo atómico. Después siguió el modelo atómico de Bohr, que es el modelo que actualmente utilizamos. En este modelo atómico, Niels Bohr determina que además de existir tanto partículas positivas, existían partículas neutras en el núcleo atómico para poderlo estabilizar, y que fuera de él, efectivamente, como mencionaba Rutherford, existían estos electrones, pero él determinó que existían en niveles electrónicos. A estos niveles electrónicos les dio las letras K, L, M, N, O, P, Q. Es decir, 7 niveles electrónicos que más adelante veremos que configuran los periodos de la tabla periódica, donde se acomodan los elementos químicos. Este es uno de los modelos más actuales. Estos 4 modelos atómicos, jóvenes, no son los únicos modelos, hay más modelos atómicos. ¿Y por qué existen diversos modelos atómicos? Lo cierto es que todavía no contamos con la tecnología para poder ver un átomo y ver que efectivamente sea como los modelos, pero afortunadamente se han hecho diversos experimentos con lo cual nosotros podemos vislumbrar que los átomos se comportan tal y como estos modelos atómicos. Ahora, el modelo atómico de Dalton era un modelo atómico pero muy sencillo. Eh, en la actualidad se sigue utilizando. ¿Por qué? Efectivamente, porque es muy sencillo. El modelo atómico de Bohr nos da una explicación de cómo es que los átomos forman enlaces, pero todos estos modelos son muy importantes. Nosotros, si observamos el modelo atómico de Rutherford, inmediatamente vemos que se trata de un átomo. Es algo que ya ha marcado la iconografía de los conocimientos que nosotros adquirimos. Así es que todos estos modelos son muy importantes. ¿Son los únicos? No, pero son los más sobresalientes. Ahora, los átomos de los elementos forman nuevas sustancias al reaccionar entre ellos. Y cuando reaccionan entre ellos, forman enlaces químicos y con ello forman compuestos diferentes. Solo existen 3 tipos de enlaces químicos. El primero es el enlace metálico. Este es característico de los elementos metálicos y de los elementos metálicos de transición, como el oro, el platino, el cadmio, el zinc, el molibdeno, el titanio y todos esos elementos que más adelante vamos a conocer en la tabla periódica. Algo que caracteriza a estos elementos metálicos es el enlace, que los caracteriza es el enlace metálico. Y ello es porque comparten esos electrones en algo llamado marea electrónica, donde los electrones fluyen libremente por la superficie de estos átomos, y todos esos átomos que conforman esos elementos
comparten estos átomos entre sí y les da características muy importantes, por ejemplo, la conducción del calor, la conducción de la electricidad, y ese brillo metálico característico se debe a este enlace metálico. También existe un enlace iónico y este se da entre elementos que son electropositivos y elementos que son electronegativos. Nosotros ya sabemos que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. De esta forma, un elemento que es muy electronegativo roba un electrón de un elemento que es muy electropositivo. Cuando ocurre esto, ocurre una atracción y de esa forma se enlazan estos átomos de los elementos formando compuestos nuevos. Cuando un átomo de un elemento muy electronegativo secuestra un electrón o lo roba, se convierte en un anión y adquiere una carga negativa. Aquel elemento que es muy electropositivo y que pierde ese electrón se convierte en un catión. Y esto va a caracterizar también a los elementos de la tabla periódica. Los elementos metálicos generalmente se comportan como cationes y los elementos no metálicos son muy electronegativos y se comportan como aniones. Y el último tipo de enlace químico que nosotros vamos a tener va a ser el enlace covalente. El enlace covalente, aquí no se secuestran electrones, sí se comparten electrones, pero únicamente un par de electrones, donde los átomos de los elementos para formar nuevos compuestos comparten un par de electrones formando una estabilidad para el nuevo compuesto, baja su nivel de energía y son mucho más estables. Este enlace covalente es el enlace químico más fuerte que existe de los tres tipos de enlace. El enlace que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace más químico más débil de todos es el enlace metálico. De esta forma es como los átomos de los elementos forman diferentes tipos de enlaces químicos. Y cada uno de estos tiene características particulares. Los enlaces covalentes, por ejemplo, caracterizan a los compuestos orgánicos. Los enlaces iónicos caracterizan a los elementos inorgánicos y de hecho forman muchas sales. Yadira, hola, buena tarde, qué bueno que se integra a nuestra sesión. Y finalmente, los enlaces metálicos caracterizan a los metales, a las aleaciones, y les dan esas características que pueden conducir la electricidad. Para todos aquellos que se integraron a esta sesión, si tienen alguna duda en particular de nuestras actividades de esta semana, adelante, tomen el audio directamente o escriban directamente en el chat de esta plataforma. Ahora, también nosotros debemos de explicar cómo es que esos átomos forman nuevos compuestos químicos. Para ello, nosotros debemos de aprender que una reacción química es un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias a las cuales nosotros les vamos a llamar reactivos y que nosotros siempre vamos a simbolizar al lado izquierdo del pizarrón o de un cuaderno o de un libro de textos. Eh, Estas sustancias que se llaman reactivos, cuando forman nuevos compuestos, a esos nuevos compuestos les vamos a llamar productos y siempre los vamos a escribir a la derecha de esta simbolización que nosotros realizamos. En una reacción química, estos reactivos se convierten en sustancias nuevas llamadas productos. Nosotros no podemos ver realmente cómo están formando esas sustancias nuevas. Podemos medir si se libera energía, si requiere energía, pero nosotros ya vemos el producto terminado. Nosotros, para poder describir lo que está pasando en una reacción química, utilizamos lo que son las ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas nos sirven para simbolizar lo que está pasando en una reacción química. Nosotros utilizamos símbolos para dibujar los elementos de la tabla periódica y hacemos el uso de números.
Los números que nosotros colocamos a la derecha, ya sea de los reactivos o de los productos, los llamamos coeficientes y nos indican el número de moléculas que están participando. Son esos números grandes que nosotros vemos dentro de lo que es una ecuación química. Y nosotros también vamos a observar subíndices. Los subíndices nos indican la cantidad de moléculas o de átomos que necesita ese compuesto o que conforman ese compuesto. De esta forma, la ecuación química es la representación simbólica de lo que está pasando en una reacción química. Nosotros simbolizamos tanto los productos como los reactivos e indicamos, además hacemos uso de símbolos como flechas, como signos que nos indican tanto las características de los estados de agregación de esos productos o de esos reactivos, y las flechas nos indican hacia dónde se desplaza esa reacción. Eso es lo que conforma una ecuación química. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar esta actividad? Lo principal es que ustedes dibujen esos 4 modelos atómicos. Que ustedes realicen un video exponiendo los siguientes elementos. Van a mencionar el nombre, su nombre y su grupo. Van a presentar los 4 dibujos que ustedes realizaron de los modelos atómicos, explicándolos de forma clara y también explicando las diferencias entre los modelos atómicos. También van a explicar de forma clara la relación entre los modelos atómicos, lo que son las reacciones químicas y la formación de enlace. Eso es lo importante que se va a evaluar dentro de este video. ¿Cómo vamos a generar ese video? Tenemos muchas opciones para poderla realizar. Lo más importante de esto, jóvenes, es que sea explicado con su propia voz. Recuerden, no es importante que ustedes salgan a cámara en el video, pero sí que sea explicado con su voz. Y lo podemos realizar de diversas formas o con diversos programas que nosotros tengamos. Para nuestra actividad 2, llamada la materia. ¿Cuál es el propósito? Nosotros vamos a identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Para esta actividad, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ella. Vamos a conocer acerca de las propiedades de la materia y vamos a comprender de la ley de la conservación de la materia y su aplicación. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word en el que nosotros vamos a integrar todos los puntos que se nos están solicitando. ¿Cuáles son estos? Vamos a ingresar primero al simulador. Ustedes pasen el cursor de su mouse sobre la palabra simulador de estados y van a ver que el cursor va a cambiar e inmediatamente dan clic y los va a llevar a la página de este simulador de estados. Jóvenes, ustedes cuando estén en el simulador, utilicen todas las moléculas, todos los elementos, aplíquenle calor, aplíquenle frío, diviértanse. El simulador de verdad es bastante interactivo, es muy intuitivo. Ustedes pueden aumentar la presión bajando el dedo de la mano, pueden agregar más moléculas y con ello más presión con la bomba que se encuentra ahí, pueden disminuir la temperatura y pueden agregar frío. Y lo importante es que ustedes observen cómo es el comportamiento de esos átomos o de esas moléculas que ustedes tienen dentro de ese pequeño reactor. Ustedes pueden utilizar átomos como el neón o el argón o moléculas como el oxígeno o el agua. Algo muy importante, cuando ustedes estén aplicando cualquier aplicación de su simulador, tomen impresiones de pantalla porque son importantes para que las integren dentro de su simulador. Van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes están observando. ¿Qué es lo que pasa con esos átomos o esas moléculas si yo le agrego calor? ¿Qué es lo que pasa con esas moléculas si yo le agrego frío? Si aumento la presión, si le disminuyo la presión, ¿qué es lo que pasa con esas pequeñas moléculas? En la sección de cambios de fase, ahí es donde ustedes pueden aplicar calor y frío, pueden aumentar la presión. Es importante que tomen capturas de pantalla y una vez que ustedes terminen de verdad de jugar con ese simulador y hayan tomado todas sus capturas de pantalla, van a elaborar una tabla con las propiedades generales y específicas de la materia. Pueden utilizar
como base el cuadro que se nos presenta en nuestra actividad. Vamos a explicar o bien conceptualizar las propiedades como masa, como inercia, como visibilidad, como elasticidad o porosidad, y algunas propiedades específicas de la materia como la densidad, el volumen, el punto de fricción o la conductividad. Además, van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y ahí vamos a justificar nuestra respuesta. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le agrego frío a esas moléculas? ¿Qué es lo que pasa cuando yo le agrego calor? ¿Qué es lo que pasa si además de agregarle calor, yo aumento la presión? Observen qué es lo que pasa y no se detenga, llévenlo a la mayor temperatura, aumenten la mayor cantidad de presión. Al reactor metan todas las moléculas que ustedes crean necesarias. Lo importante es que ustedes puedan observar qué es lo que pasa con el comportamiento de esas moléculas. Además, jóvenes, nosotros vamos a verificar la ley de la conservación de la materia y su cumplimiento balanceando la siguiente ecuación química por el método de Cantor. Y además vamos a comprobar el resultado calculando la masa molar de los productos formados. Vamos a balancear lo que es Mg, que es magnesio, cuando agregamos HCl, que es ácido clorhídrico, que esos son nuestros reactivos. ¿Cuáles son los productos formados? Se forma cloruro de magnesio, que es MgCl2, más hidrógeno gaseoso, que es H2. Vamos a calcular nosotros la masa molar de nuestros productos, la vamos a calcular con la masa molar de nuestros reactivos y con ello, jóvenes, con los resultados nosotros vamos a poder comprobar la ley de la conservación de la materia. Finalmente, nosotros vamos a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia por medio del balance que nosotros hicimos de nuestra ecuación, de los cálculos que nosotros hicimos también para el cálculo de las masas molares y también de lo que nosotros observamos en el simulador. Una vez que nosotros hayamos terminado cada uno de estos puntos, vamos a agregar la nomenclatura de nuestro documento, iniciando por nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14, S1, A y 2. Para ello, jóvenes, nosotros tenemos que conocer lo que son los estados fundamentales de agregación de la materia. ¿Cuáles son estos estados de agregación? Solo son 3 los estados fundamentales. ¿Son los únicos estados en los que se puede presentar la materia? No, existen 5 estados. Los estados fundamentales en los que a nosotros nos interesan es el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero existen otros 2 más, los cuales son los condensados e infusos y el plasma. Pero esos 2 estados no son estados fundamentales. En este momento nosotros no los vamos a estudiar. Pero sí el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Qué es lo que caracteriza un sólido? Por ejemplo, tiene un volumen fijo, tiene una forma definida, las partículas están muy cercanas las unas de las otras y no se pueden comprimir. Los líquidos cuentan con un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. Las partículas tienen más libertad de movimiento, tampoco se pueden comprimir. ¿Qué es lo que pasa con los gases? Los gases no tienen ni volumen fijo, no tienen forma definida, las partículas están muy separadas entre ellas y los gases nosotros sí los podemos comprimir. Esas son unas características de estos estados fundamentales de agregación de la materia. Nosotros vamos a aprender que también existen tanto propiedades generales como el volumen, la masa, el peso, la impenetrabilidad, que la materia va a tener también propiedades físicas como el estado de acción, la densidad, la solubilidad, y que nosotros también podemos clasificar estas propiedades como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Las propiedades intensivas sí, ellas sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, imaginen que yo voy a la tienda a comprar 1 kilo de azúcar y cuando llego a mi casa, yo utilizo la mitad de esa bolsa de azúcar que compré para preparar un agua de sabor
¿Qué es lo que va a pasar? Estoy cambiando las propiedades extensivas de ese azúcar que yo compré, porque originalmente yo compré 1 kilo y si utilicé la mitad, ya no voy a tener 1 kilo. Entonces estoy cambiando esas propiedades. Estoy cambiando lo que es el peso de la sustancia. Pero las propiedades intensivas se van a mantener. Ese azúcar que me sobró no se va a convertir en sal, no se va a convertir en polvo, no se va a convertir en café, va a seguir siendo azúcar. Las propiedades intensivas de la materia no dependen de la cantidad de materia o de la cantidad de masa que tenga esa sustancia. Son características propias, pero las propiedades intensivas sí. Yo originalmente tenía 1 kilo o utilicé la mitad y entonces estoy cambiando esa propiedad, pero es una propiedad intensiva. De ellas depende, por ejemplo, el peso, el volumen, la longitud, el calor, la energía potencial, mientras que las propiedades intensivas vamos a tener como la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión y el punto de ebullición. Nosotros en nuestra actividad vamos a conceptualizar lo que se nos está pidiendo en la tabla que se nos está presentando en nuestra actividad. Para nosotros comprender mejor la ley de la conservación de la materia, recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente nosotros la transformamos. ¿Y cómo la transformamos? Por medio de reacciones químicas. Nosotros ya aprendimos que las sustancias que se van a convertir en unas nuevas las vamos a llamar reactivos. Y esas sustancias nuevas nosotros las llamamos producto. ¿Cómo es que se convierten? Por medio de una reacción química, pero nosotros no estamos creando materia, solo la estamos transformando. Las reacciones químicas obedecen a la ley de la conservación de la materia. Claro, las sustancias nuevas van a tener propiedades diferentes a esas sustancias que les dieron origen. Entonces los productos van a tener propiedades diferentes a la de los reactivos o quizá conserven sus propiedades también. Pero nosotros no estamos creando ni destruyendo lo que es la materia. Por ello, nosotros podemos comprobar la ley de la conservación en las reacciones químicas. Y recuerden que nosotros hacemos uso de las ecuaciones químicas para ejemplificar lo que está pasando dentro de una reacción química. Y nosotros, al poder hacer esos balances, nosotros ya podemos conocer la cantidad de reactivos que nosotros necesitamos y la cantidad de productos que se están produciendo. Con esto, nosotros ni destruimos materia, ni creamos materia de la nada. Es por ello que nosotros, dentro de las ecuaciones químicas, utilizamos esos coeficientes que nos indican la cantidad de moléculas que están reaccionando y la cantidad de moléculas que están formándose a los productos. Por ello es que nosotros tenemos que colocar coeficientes. Los coeficientes, recordemos, van a ser esos números que van a estar a la izquierda de cada símbolo de los elementos químicos o de las sustancias que están reaccionando. Los subíndices, los subíndices ya son propios del propio símbolo químico. Nosotros esos subíndices no los podemos modificar cuando se encuentran en una ecuación química. Pero sí los coeficientes, esos números, yo los puedo colocar. ¿Y para qué me sirven esos coeficientes? Para poder balancear mi ecuación. Con ello yo puedo comprobar que la misma cantidad de reactivos que tengo es la misma cantidad de ¿qué? De productos que yo estoy obteniendo. De esa forma realizo un balance y de esa forma yo puedo comprobar la ley de la conservación de la materia. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Bueno, recuerden que ustedes tienen que ingresar a su simulador, tienen que tomar capturas de pantalla al utilizar átomos, al utilizar moléculas, al aumentar la presión, al aumentar el frío, al aumentar el calor. Ustedes tomen diferentes capturas de pantalla y van a describir claramente en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes estén observando, ya sea cuando utilicen átomos o cuando utilicen moléculas. Van a explicar de forma clara las diferencias de los estados de la materia y los factores que intervienen en ello. También van a elaborar una tabla con las propiedades generales y específicas de la materia
Esto en función a la tabla que se nos está presentando. En nuestra actividad vamos a explicar en un párrafo de forma clara cómo se observan las propiedades de la materia en el simulador. Claro que sí, Ivo. Nosotros, los coeficientes, nosotros sí los podemos cambiar. De hecho, nosotros debemos de colocar los coeficientes que hagan falta. ¿Para qué? Para poder balancear nuestras ecuaciones. Imagínese que yo necesito 30 moléculas de producto. Entonces yo voy a colocar los coeficientes necesarios en mis reactivos para que yo obtenga esas 30 moléculas de productos. Los coeficientes, los números que están a la derecha de los símbolos químicos, esos yo los puedo manipular. Los subíndices no, esos ya son propios de la molécula o del elemento que esté reaccionando o que se esté formando como producto. ¿Nos quedó claro, Ivonne? Bueno, cualquier duda, recuerden, pueden escribirme por el mensajero o a mi correo electrónico. Ahora, jóvenes, también, finalmente nosotros vamos a realizar correctamente el balance de las ecuaciones que se nos está presentando y con base en ese resultado que nosotros obtengamos y cuál resultado, en el cálculo de las masas molares. Vamos nosotros a corroborar si se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia o no se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, entonces, ¿qué es lo que necesita para que se pueda cumplir dentro de esa ecuación que se nos está presentando? Jóvenes, ¿nos queda alguna duda de nuestra actividad integradora número 1 y número 2? Adelante. Luis, Hola, buenas tardes. Sí, adelante. lo que sucede es que el método de redos de oxidación, y no sé si es reducción, Ajá. no lo comprendo muy bien todavía. No sé si podría darnos una pequeña explicación al respecto, o si no, para la próxima sesión. No, mire. Lo que es un método de óxido-reducción intervienen las reacciones de redox, que es de reducción y de oxidación. Un elemento que acepta electrones quiere decir que se está reduciendo, está participando en una reacción de reducción. Un elemento que dona electrones se oxida, entonces está participando en, en una reacción de oxidación. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, voy a salirme de esta presentación. Voy a presentarles una nueva. Solo que permítanme un segundo. Permítanme. Itzel, usted, entre que encuentro esta presentación, puede realizarme su pregunta. Gracias, asesor. Buenas tardes. Hola, Yo nada buenas más tardes. tengo una duda con respecto a lo de la actividad número 1. Ajá. ¿Los modelos atómicos los tenemos que dibujar o podemos utilizar otras herramientas para elaborarlos? Ok. Ustedes pueden utilizar herramientas como Paint, como PowerPoint. Si ustedes conocen una herramienta mejor, utilícenla. Si ustedes, lo importante es que lo hagamos con una herramienta digital. Si se nos complica utilizar una herramienta digital, háganlo en una hoja blanca, pero algo muy importante, escanéenla o tómenle una fotografía para que la puedan incluir dentro de su presentación. Ok, perfecto. Gracias, asesor. De nada, dejen ver si encuentro esta presentación para explicar qué es lo que ocurre en una reacción de reducción. Ok. Miren, tenemos todavía tiempo suficiente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es necesario, por ejemplo, para un balance de ecuaciones. ¿Qué les parece? Muy bien, gracias. Ok. Ok. Vamos a ver esta reacción de oxidación y nos va a ayudar mucho para nuestras actividades de la siguiente semana.
Vamos a ver lo que es una reacción de combustión. En una reacción de combustión ocurre tanto una reducción como una reducción química. Por ejemplo, imagínate, perdone nosotros tenemos lo que es el tritilenglicol, que es el C6H14O4. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder quemar algo? Nosotros necesitamos de una fuente de energía y nosotros necesitamos de oxígeno. ¿Para qué? Para que se puedan desencadenar esas reacciones químicas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros lo que necesitamos son moléculas de oxígeno que se puedan reducir ¿a qué? A vapor de agua. Ahora imaginen, voy a dejarlo de ese tamaño para que yo pueda modificar esto. Nosotros vamos a ir calculando. Perdón. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer nuestro método del tanteo? Permítanme. Ok, jóvenes. Miren, por ejemplo, la reacción está dada por este compuesto, que es el tritilenglicol, que necesita oxígeno. ¿En qué se convierte? El oxígeno se reduce a vapor de agua y la molécula de tritilenglicol se oxida a dióxido de carbono. El dióxido de carbono es este CO2 y el oxígeno se reduce a vapor de agua. Ahora, nosotros esa molécula que es muy grande pasa y se convierte en una molécula más pequeña. Nosotros para realizar nuestro balance vamos a hacerlo por el método del tanteo. ¿Qué les parece? Primero, nosotros ajustamos y fijamos cualquiera de esos elementos que nosotros veamos. Por ejemplo, nosotros ajustamos el carbono. El carbono es de símbolo C. Si nosotros nos fijamos en nuestros reactivos, tenemos 6 átomos de carbono. ¿Cómo sabemos que son 6? Porque está en ese subíndice. Nos indica que son 6 átomos de carbono como reactivo. ¿Son los únicos que tenemos? Sí. Y como producto, ¿cuántos tenemos nosotros? Solo tenemos uno. ¿Está balanceada esa ecuación? No. Entonces ajustamos primero el carbono. Yo coloco un 6 como coeficiente. Entonces, ese 6 me está diciendo que yo tengo ya 6 átomos de carbono como reactivo y 6 átomos de carbono como producto. Ese 6 multiplica tanto al carbono como al oxígeno, pero noten que este oxígeno, y lo voy a poner ese oxígeno, el número de oxígenos en color amarillo, S2, se ve afectado por el 6. Entonces, 6 por 2, 12 átomos de oxígeno, más un átomo de oxígeno que yo tengo aquí en la formación de agua. Entonces son 13. Yo ajusté mi carbono, pero desajusté el oxígeno. ¿Por qué? Necesito 13 como producto, pero yo como reactivo solo tengo 4 en la molécula de tritilenglicol y 2 que necesito como oxígeno para que reaccione. Entonces, ¿cuántos necesito yo? Me hacen falta para llegar a 13, y si solo yo tengo 6, me hacen falta 13 y 6, me hacen falta 7. 7 átomos de oxígeno. Si yo coloco un coeficiente 7, entonces yo ya tendría 14 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque me multiplica por ese 2 más otros 4 que yo tenía. ¿Cuántos serían? Serían 16 y solamente necesito 13, entonces tengo de más.
Así es. Ok. Ivonne, sí, no es necesario salir en el video de los modelos atómicos y sí nosotros necesitamos modificar los coeficientes para poder balancear la ecuación. Yo acabo de agregar este coeficiente 7, pero eso me lleva a 12. A 12 átomos de oxígeno más 4 que yo tenía, 16. Pero yo como producto solo tengo 13. Entonces me están sobrando ¿cuántos? Me están sobrando 3. ¿Qué es lo que pasaría si yo multiplico por 7 por 7 medios la cantidad de átomos de oxígeno que yo necesito? Entonces yo tendría 7 por 2, 14, entre 2, 7, porque solo necesito la mitad de estos átomos de oxígeno. Entonces yo aquí tengo 7 y 4 tendría 11. Y de este lado tengo 6 por 2, 12 y 1, 13. Me hacen falta todavía 2 átomos de oxígeno. Pero yo puedo colocar un coeficiente 2 aquí. Y este coeficiente 2 me multiplica a los oxígenos y ya tengo 4. 6 por 2, 12 y 2 por 1, 2. Entonces tengo 12, 13, 14 átomos de oxígeno. Y de este lado, ¿cuántos tengo? Tengo 7 por 2, 14, entre 2, 7 y 4 me daría un total de 11. Todavía tengo la deficiencia de 2. Vamos ahora, ¿qué les parece si nosotros balanceamos nuestro hidrógeno? Nosotros ya tenemos balanceado el carbono, vamos a balancear el hidrógeno. De hidrógeno nosotros tenemos 14. Y de este lado, ¿cuántos tenemos nosotros? Nosotros solo tenemos 4, porque modificamos el 2. Entonces vamos a balancear el hidrógeno antes de balancear nuestro oxígeno, para poder saber la cantidad de hidrógeno que nosotros necesitamos. Si nosotros tenemos de este lado 14 moléculas de hidrógeno, entonces nosotros necesitamos 7 moléculas de agua. 7 por 2, 14, y 14, entonces nosotros ya balanceamos tanto el carbono como el hidrógeno. Ahora, este coeficiente 7 que nosotros colocamos para el agua modifica tanto al hidrógeno como al oxígeno. 7 por 1, 7, más 6 por 2, 12. 12 del agua y 7 del oxígeno, que nos está multiplicando este coeficiente, nos lleva hasta una cantidad de 19. Y de este lado tenemos 4 y tenemos 6. Pero nosotros podemos obtener ese faltante colocando el coeficiente correcto a esta molécula de oxígeno. Entonces, ¿eso a cuánto nos llevaría? Nos llevaría ahora sí a colocar a una cantidad de ¿qué? De 7 medios. Nos llevaría a una cantidad de 7 medios. A ver, 7 medios serían 7 por 2, 14, entre 2, 7. Nos llevaría a 11. No, seguiríamos teniendo una deficiencia. ¿Por qué? Por el numerador que nosotros tenemos aquí. Pero nosotros ya conocemos la deficiencia que tenemos de oxígeno. Ahora, lo que nosotros podríamos realizar sería lo siguiente. Me voy a regresar. Ya que nosotros encontramos la cantidad tanto de carbono como tanto la cantidad de carbono como de hidrógeno que tenemos y solo nos hace falta para nosotros el oxígeno, y sabiendo que tenemos aquí un denominador 2, lo más idóneo que nosotros podemos hacer, ya que ajustamos el carbono, que ajustamos el hidrógeno, pero que no encontramos un factor común para poder balancear el oxígeno, tanto a la derecha como a la izquierda, lo más importante sería balancear
por 2, ¿qué? Para balancear por 2 nosotros la cantidad de oxígeno. Porque aquí necesitaríamos nosotros 15 medios de oxígeno para poder realizar una igualdad tanto en productos como reactivos. Pero para no tener estos 15 medios aquí, si nosotros multiplicamos por 2 toda la expresión, tendríamos ya 2 moléculas de trietilenglicol. Si nosotros multiplicamos por 2 los 15 medios de moléculas de oxígeno que nosotros necesitamos, eliminamos el divisor. Si nosotros multiplicamos tanto los reactivos, tenemos que multiplicar los productos. Entonces necesitaríamos también multiplicarlo. Y si teníamos 6 moléculas de dióxido de carbono, ahora tenemos 12. Y si nosotros necesitábamos 7 moléculas para balancear originalmente nuestras moléculas de agua, al multiplicarla por 2, nosotros necesitamos 14. Y si nosotros volvemos a hacer nuestros balances, tenemos 12 moléculas de carbono como reactivo y tenemos 12 moléculas de carbono como producto. Nosotros tenemos aquí 14 por 2, 28 moléculas de hidrógeno como producto, perdón, como reactivo, y es las mismas moléculas que nosotros tenemos como producto. 14 por el coeficiente, el subíndice 2 del hidrógeno son 28, tenemos 28 átomos de oxígeno. Para el oxígeno, nosotros tenemos aquí 8. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 2. Tenemos 8 más 15 moléculas de oxígeno, tenemos 30, 38. Más 14 moléculas de oxígeno de este lado, más nosotros 12 por 2 más otras 24, nosotros igualamos la cantidad de ¿qué? De 38 moléculas de oxígeno, tanto en productos como reactivos, y de esa forma nosotros podemos balancear nuestra ecuación. Nosotros utilizamos en esta forma el método del tanteo, fijando primero un elemento, balanceándolo, nos vamos al siguiente elemento y cuando nosotros utilizamos algún factor que nos altere la cantidad de átomos en un producto, lo tenemos que corregir en los reactivos, o si nosotros lo modificamos en los reactivos, lo tenemos que modificar en los productos. ¿Esto para qué? Para lograr un equilibrio en la reacción y una igualdad. Y nosotros con esto, nosotros comprobamos la ley de la conservación de la materia. Y bueno, claro que sí, en la plataforma hay un enlace, sí, para reacciones y ecuaciones, donde ustedes pueden hacer también lo que es el balanceo de las reacciones químicas y está muy bien explicado. Luis, ¿quedó clara la pregunta que tenía? Sí, quedó clara, asesor virtual Francisco. Y también es muy interesante que los coeficientes pueden ser fracciones también. Yo pensaba que no. No, claro que siempre y cuando el multiplicarlo nos dé un número entero. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? El oxígeno es una molécula diatómica. Si nosotros lo multiplicamos por un número dividido entre 2, pues nos da el número por el cual nosotros lo estamos multiplicando. Sí pueden, y lo podemos manejar como fracciones. Pero para evitar, por ejemplo, nosotros manejar fracciones, manejamos principalmente números enteros y ya solo nos quedaría multiplicar por un valor por el cual nosotros pudiéramos eliminar esa fracción. Claro que los valores con los que nosotros estamos balanceando serían al doble o al triple. ¿Eso importa realmente? No. Lo importante es que la cantidad que yo tenga como reactivos, si es poca, tiene que ser poca como producto. Si es mucha como reactivo, va a ser mucha como producto. Yo no puedo tener una pequeña cantidad de reactivo y tener una enorme cantidad de producto. ¿Por qué? Porque ya no estoy cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Yo estaría creando materia. Y recuerde que la materia no se crea ni se destruye, solamente la estamos transformando. ¿Cómo vamos a comprobar que efectivamente están bien nuestros coeficientes? Vamos a calcular las masas molares, las vamos a sumar y nosotros vamos a sumar las masas molares de nuestros reactivos
y las masas molares de nuestros productos. Las vamos a comparar y cuando nosotros hagamos esa comparación nos daremos cuenta si realmente efectuamos de forma correcta nuestro balance. Hugo, buena tarde, qué bueno que se integró. Chicos, ¿existe alguna duda respecto de cómo realizar nuestras actividades? ¿Alguna otra duda en particular? Yo ya me quedó claro, muchas gracias. De hecho, ya había resuelto los ejercicios y sí vi que tenía que multiplicar algunos, ¿cómo se llaman? Los Reactivos. coeficientes. Sí, Sí. los reactivos, precisamente los coeficientes de los reactivos para poder dar con el resultado. Y muchísimas gracias. De nada, Luis, para eso es esta sesión. Esta sesión es para ustedes. Ahora, jóvenes, si se llega a presentar alguna otra duda, de verdad, no duden en escribirme en el mensajero, enviarme un correo electrónico o bien el próximo viernes tendremos otra sesión. Posiblemente sea hasta a esta hora más o menos, hasta que ustedes mediante su participación por medio de esta herramienta que ahora tienen en la plataforma, de acuerdo al horario más votado, va a ser al horario en el que nosotros tengamos nuestras sesiones. Itzel, muchas gracias por integrarse a esta sesión. Recuerden realizar también sus actividades, su actividad socioemocional, su actividad formativa 1 y su actividad formativa 2, así como su cuestionario. También les compartí algunos recursos en el foro novedades. Estos recursos les van a ayudar a comprender mejor acerca de esos modelos atómicos y también sobre lo que es el balance en estas reacciones químicas. Jóvenes, si no queda alguna otra duda, entonces nos veríamos el día viernes o cualquier duda escríbanmela por el mensaje. Les recuerdo para aquellos que se integraron un poco tarde o para quienes no se integraron a tiempo, esta grabación la voy a estar subiendo a YouTube y les voy a compartir por medio del espacio de nuestras sesiones. Ahí les voy a compartir la liga para que puedan ver este video. Hasta luego y es un gusto integrarme con ustedes a su grupo y estar estas 4 semanas compartiendo con ustedes lo que es este módulo número 14, el universo natural. Muchas gracias, Luis Antonio, por tu participación. Buenas Itzel, noches. Oscar, Ivonne, gracias por compartirnos también esos datos. María, Yadira y Norma, muchas gracias por integrarse a esta sesión. Que tengan un excelente tarde. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes. Gracias, Hasta luego, hasta Yadira. luego. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, Oscar. Buenas tardes. Buena tarde, Norma. Hasta luego, Hugo. Ivonne, hasta luego.